Toda esta área que divide a Estados Unidos de México se ha convertido en una zona de alto riesgo, y no solo por la amenaza del narcotráfico, sino también por una serie de tiroteos por parte de la patrulla fronteriza, que ha generado acusaciones de que sus agentes tienen gatillo fácil. La muerte de José Antonio Elena en el lado mexicano, además de ser una tragedia para su familia, provocó tanta indignación por el manejo de la investigación que oficiales de alto nivel rompieron el silencio para hablar con nosotros. Desde que la batalla de los dos Nogales dividió a las ciudades hermanas en 1918, mucha sangre ha corrido por la calle internacional. Hoy es camino obligado, no solo para los que viven allí, sino para los narcotraficantes y las drogas que fluyen por la porosa frontera a unos pocos metros. El 10 de octubre del 2012, César Barrón, un reportero de la estación de radio y televisión Geni de Nogales, México, regresaba de hacer compras del lado americano cerca de las 11:30 de la noche, cuando una colega le informó que se oían disparos cerca de la garita internacional. Y empezamos a preguntar qué es lo que había pasado. Luego ya nos dijeron que los disparos los habían hecho del lado americano, de la parte de Estados Unidos. Barrón dice que le tomó entre 2 y 3 minutos acercarse y fue uno de los primeros periodistas en la escena. Pocos minutos antes, Isidro Alvarado, un guardia de seguridad privada, se dirigía hacia un centro nocturno cuando vio a 2 personas deslizarse por el muro. Y me pasan corriendo por frente de mí. Esta es la transmisión entre los oficiales del lado de Estados Unidos. Entonces yo me asusto y volteo para arriba. Estoy viendo cuando los de la Border Patrol meten la mano y hacen disparos a la persona esa. La persona inmediatamente cae. Shots fired. Araceli Rodríguez se encontraba lejos de Nogales esa noche, pero recuerda que Diego, su hijo mayor, le contó que mientras regresaba de su trabajo en una tienda de abarrotes, escuchó los balazos. Y siguió, él se vino, pero se vino con el pendiente porque oyó la balacera. Diego Elena dice que cuando no encontró a su hermano José Antonio en casa, salió a buscarlo a una cancha de básquetbol cercana. Pero no estaba, entonces me devolví a mi casa. Gabriela Salazar había visto a su sobrino de 16 años varias horas antes. Aunque el joven no acostumbraba a quedarse fuera, Salazar no se preocupó cuando Toñito, como todos lo conocían, no regresó esa noche. Y pues supusimos que durmió con la novia esa noche y pues así lo dejamos, ¿no? La mañana siguiente, Diego llegó corriendo. Él venía llorando, histérico, o sea, no le entendíamos lo que nos estaba tratando de decir, sino que ya mi esposo le quitó el periódico y ya pues. El Diario de Sonora señalaba al difunto como un burrero entre 25 y 30 años, quien, según la patrulla fronteriza, empezó a lanzar piedras hacia el lado estadounidense tras un fallido intento de introducir drogas. Yo encontré a los policías, a los federales y a los soldados ahí, y pues mucha sangre. Me avisaron y nunca lloré, nunca. Su funeral, nunca le lloré. Nunca lo lloré porque no quería creer que era él. El abogado Luis Parra dice que la investigación forense reveló que José Antonio recibió 10 impactos de bala. Uno por el cuello, su lado derecho, otro por su oído, por el lado derecho igual, el cual salió por su cerebro. Identificaron otros 8 balazos que penetraron el lado posterior de su cuerpo. Cuando lo estábamos velando, mucho maquillaje para cubrirle los hoyos que tenía en la cara. Los peritos además encontraron casquillos e impactos de bala en las paredes de un consultorio médico cerca del cuerpo de José Antonio. Es algo que le doy vueltas y le doy vueltas. Digo yo, ¿por qué tantos? ¿Por qué tanta bala? Estados Unidos envió un equipo a reconstruir el incidente. Además, según Parra, una cámara de la patrulla captó lo ocurrido. Se nos ha indicado que la FBI es quien tomó posesión de ese video. Pero más de 3 años después, las circunstancias de la muerte de José Antonio Elena siguen envueltas en un manto de misterio. A nosotros nos pareció de que pues iban a tomar cartas en el asunto y le iban a levantar cargos al oficial o los oficiales. Durante los primeros 2 años, las autoridades rehusaron revelar la identidad del agente y solo lo hicieron bajo una orden judicial. Su nombre es Lonnie Schwartz.
James Tomczyk fue subcomisionado de Asuntos Internos para el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza entre 2006 y 2014. De todos estos casos, ¿hay uno o dos que a usted le hacen perder el sueño? José Elena Rodríguez, Nogales. Tomczyk pudo ver diferentes ángulos de uno de los videos grabados por las cámaras de la patrulla fronteriza. Saw that there was a Border Patrol agent and 2 Nogales police officers who had a canine with them. Simply watching the 2 marijuana smugglers climb the border fence and return to Mexico. They did not appear in any way to display any concern for their safety. A second Border Patrol agent arrives on the scene, gets out of the vehicle, walks to the border fence, draws his firearm and begins firing through the fence into Mexico. Después de ir al lugar de los hechos, concluyó que José Antonio no podía ser una amenaza real para los oficiales en Estados Unidos. The distance from where he was such that no projectile he might throw could possibly clear the border fence. Pero de todos modos no les da excusa. No les da excusa de quitar una vida. Una piedra no es comparación a una vida. A pesar de las observaciones de Tomczyk, el caso sigue abierto, según él, porque la agencia tiene una cultura de proteger a los agentes. They frequently attempted to put forth information in the initial briefings that was false and in some cases completely fabricated in an effort to give the initial impression that it was a legitimate use of force. Usted me está diciendo que hay una cultura de encubrir crímenes. I believe there is a culture of holding only themselves accountable and interfering with outside agencies who attempt to hold Border Patrol personnel accountable for their actions. Entre enero del 2010 y junio del 2014 hubo 28 incidentes fatales que, en su opinión, ameritaban mayor investigación. De estos, 7 eran altamente sospechosos. De esos 28, ¿cuántos fueron enjuiciados? None. 0. Correct. En Nogales, la familia de José Antonio Elena sigue luchando para que su muerte no sea una de las que quede impune. Un agente de la patrulla fronteriza mató a mi hijo, lo asesinó, lo acribilló. Tiene que pagar por su crimen. Tenía un futuro, tenía una vida, tenía muchas cosas por delante y se las quitó. En un segundo se las quitó. A continuación, decisiones de vida o muerte en el centro de entrenamiento más avanzado de la patrulla fronteriza.